Bien, vamos a ver hoy otra forma más de trabajar con procesos, que se trata de una manera asíncrona. ¿Qué significa que sea asíncrona? Significa que el proceso principal lanza al proceso secundario y se olvida totalmente de él hasta que en algún momento ese proceso dice que ya ha finalizado, se comunica con el padre y le devuelve un valor. ¿Vale? Hasta ahora lo que estábamos haciendo era, o sea, el proceso padre lanza al hijo, pues ya fuera con Runnable o ya fuera con Thread, y tenían vidas totalmente independientes, vamos a decir. Podíamos hacer que se comunicasen de alguna manera, pero bueno, al principio tenían vidas independientes. Ahora la diferencia está en que el padre lanza al hijo y el hijo, cuando acaba, se comunica con el padre automáticamente devolviéndole un valor. ¿Vale? Es decir, es como si en el thread, el método run, que es void, si recordáis, básicamente, en lugar de ser void, fuera que devuelve un valor. Es más o menos lo mismo, con otro texto, otros nombres de clases, otros nombres de métodos diferentes y demás, pero básicamente es eso, que el método run devuelve un valor. Y como devuelve un valor, pues el proceso principal tiene que esperar de alguna manera a ese valor. Y para ello vamos a utilizar una interfaz llamada Callable. Vale, esta interfaz está en el paquete Javautil Concurrent, y que vemos un poquito por dentro de ella. Hacer una interfaz es muy similar, vamos a ver, a nivel conceptual es muy similar al Runnable, ¿vale? Entonces vosotros haceros la idea que el Callable es como un Runnable, ¿vale? Porque funciona prácticamente igual, pero que ya no tiene el método run, sino que tiene un método que se llama call, y que ese método devuelve el parámetro. La clase parametrizada esta que está devuelve el tipo de datos que tenemos como v. ¿De acuerdo? Es decir, cuando ha ejecutado lo que tiene que ejecutar, vuelve el valor al padre. Bueno, a la hora de implementarlo, creamos la clase proceso asíncrono. Y en interfaces le añadimos el callable. Como es un interfaz, vamos a añadir los métodos no implementados, igual que run hacíamos, y vamos a definir que el tipo de dato que devuelve es un string. Callable devuelve un string. Finalizando ejecución. Vale. Si os dais cuenta también el callable, puede lanzar una excepción que será tratada por la clase padre que lanza a ese hijo. Proceso asíncrono. New proceso asíncrono. Vale. Bueno, como esta clase no es un proceso como tal, necesitamos una clase auxiliar que se llama executor service. Vale, executor. Este es. Existe una clase llamada executors que tiene un método llamado newFixThreadPool que recibe el número de procesos que queremos crear. Es decir, lo que estaba comentando, el proceso asíncrono en el fondo no es un proceso, ¿vale?
necesita ejecutarse sobre un proceso. Es como el runnable, que al final necesitábamos un thread, un objeto thread, donde le metíamos al constructor cuál era el runnable que implementaba. Pues esto viene a ser un poco lo mismo. Necesitamos estos procesos auxiliares que van a ejecutar ese proceso asíncrono. Y se crea de esta manera, a través de executors, con el método estático newFixedThreadPool, en el que le metemos el número de procesos que necesitamos para ejecutar esto. Solo necesitamos un proceso en este caso. Vale. Sobre ese objeto, executorService, sobre ese conjunto de procesos que creamos ahí, le vamos a decir que le enviamos un callable, que en este caso va a ser nuestro proceso asíncrono. Bueno, para que está aquí creado, perdón. Y le decimos que se ejecute ese callable ahí. Pero el método submit, como vemos, devuelve un objeto un tanto extraño, que no conocemos tampoco, que es un future. Un objeto futuro, es decir, un valor que todavía no conocemos. ¿Vale? Que cuando se ejecute, lo recuperaremos en ese objeto future. ¿De acuerdo? Entonces, el valor futuro que nosotros vamos a esperar va a ser un string. ¿Vale? Entonces este proceso que nosotros lanzamos como callable se lo enviamos al pool y cuando acabe de ejecutarse devolverá un valor. Ese valor lo metemos en este future. Vale. Este valor futuro lo tendré que recuperar en algún momento. Y el típico método para recuperar algo, ya sabéis, es el get. Get, ¿qué va a recuperar? Pues el string que hemos personalizado nosotros la clase. Con ese valor que recuperemos, podremos hacer ya lo que queramos, lo que en este caso mostrarlo por pantalla. Fijaros que el future con el get se queda a la espera de que se devuelva este valor. Return. ¿Vale? Y como estamos llamando a call de manera indirecta, porque hacemos un submit del proceso, igual que con el run, no llamamos al run, sino que llamamos al restart, ahora no llamamos al call, sino que llamamos al submit. ¿Vale? Bueno, pues eso devuelve una excepción que tenemos que tratar con un try catch. Y desde el proceso padre, desde el proceso aplicación, vamos a mostrar el resultado que ha ejecutado el proceso asíncrono. Ahí vemos cómo se ha ejecutado. Valor del proceso asíncrono, finalización de la ejecución. Es decir, ha lanzado al proceso, ha devuelto el valor de tipo string y ha finalizado, mostrando ese valor por pantalla. Bueno, ahora, esto ocurre demasiado rápido y a lo mejor tampoco nos percatamos realmente de lo que está sucediendo, ¿vale? Pero el proceso padre aquí se está quedando a la espera. ¿Vale? O sea, él ha lanzado el hijo cuando sea, el hijo tiene que devolver un valor y cuando lo devuelva, recuperará ese valor y en este caso lo mostrará por pantalla.
Vamos a hacer un thread sleep de, pues no sé, 5000 milisegundos. Vemos aquí que hemos lanzado y bueno, pues no sucede nada. Pero cuando pasan esos 5000 milisegundos, se muestra el mensaje. Es decir, la ejecución de aplicación.java se detiene en este punto. ¿Vale? Y cuando ya he retornado el valor, en este caso el string, se muestra por pantalla. Si nos damos cuenta ahora, el proceso no finaliza, ¿vale? Porque estábamos diciendo que, dijéramos aquí en este pool, en este executor service, estamos de alguna forma creando un conjunto de un proceso. Podríamos crear el número de procesos que quisiéramos, ¿vale? Pero tenemos uno. Pero ese proceso que se crea de esta forma queda en ejecución. ¿De acuerdo? No lo hemos detenido. Entonces esto sigue en ejecución por eso. Porque está, digamos, este proceso que ejecuta el callable en ejecución. Entonces, aquí cuando nosotros estimemos sobre el pool, ejecutamos el shutdown para finalizar ese proceso. Entonces pasan los 5 segundos, finaliza, retorna el valor correspondiente y simplemente finalizamos el pool con shutdown. ¿Vale? Ya no está en ejecución el proceso. En realidad, esto que hemos hecho, lo mismo se puede hacer con Runnable. ¿Vale? Es otra forma de ejecutarlo. Vamos a crear otra clase. Vamos a implementar el Runnable con su correspondiente método run. Como veis, devuelve void, mientras que este string del call, o sea, el call devuelve este string y además lanza una excepción. Vamos a hacer lo mismo en el proceso Runnable, finalización de ejecución del Runnable. Perdón, claro, este ya no devuelve nada. Lo único que ahora pues podemos hacer un system.out.println de ese mensaje, porque ya no devuelve nada el Runnable. El thread sleep, fijaros que tengo que meterle el trial catch. En el asíncrono, en el call, no lo tenía que meter porque ya venía como excepción en el call, ¿vale? Entonces se propagaba hacia las clases padre, y en este caso el método run, bueno, pues va a hacer lo mismo, pero con Runnable. Vale. Vamos a crear nuestro otro proceso Runnable. Fijaros que el proceso Runnable por sí tenía que tener un método thread o sea, un objeto thread en el que le metíamos en el constructor ese Runnable para poderlo lanzar. Bueno, pues también lo podemos lanzar por aquí. Lo que pasa que ahora ya necesitamos en ese pool dos procesos, uno para uno y otro para otro. Y vamos a lanzar proceso 2 en este otro. Lo que pasa que este proceso 2 no devuelve nada. Entonces, para decir eso, que no devuelve nada, el futuro, como que se tiene que quedar a la espera, tiene que esperar nada, vamos a decir, y eso lo colocamos con una interrogación aquí. ¿Vale? Cogemos el valor futuro 2, que es del proceso asíncrono, ¿vale? Y aunque hagas un get, pues no vamos a tener nada ahí, ¿vale?
Importante este cambio que hemos hecho aquí para meterle un segundo proceso a ese conjunto de procesos que creamos nosotros. Espera 5 segundos. Finaliza aquí la ejecución del Runnable, pero este mensaje es mostrado desde aquí, desde proceso Runnable, ¿vale? El proceso asíncrono devuelve el valor, aquí, valor del proceso asíncrono, finalizado la ejecución, y el Runnable no devuelve nada, de ahí el null sobre el valor futuro 2, porque, ya digo, el método run no devuelve nada.